Iniciamos ya el programa de En torno al dinero, con la conducción de Eduardo Torreblanca Yax y la coconducción de Belén Aguilar Yumbe. La manera más sencilla y accesible de abordar los temas que tienen que ver con la economía, las finanzas y el mundo de los negocios. Los elementos que influyen en el acontecer del complejo escenario del dinero en un contexto global, donde lo que sucede en un lugar de la Tierra repercute en cuestión de segundos en muchas otras latitudes, no importando lo alejado o distante de ellas. Hoy, la economía y las finanzas son un diminuto pañuelo con el que nos podemos limpiar la comisura de los labios o secarnos una lágrima cuando el contexto lo amerita. En torno al dinero, una forma irreverente de ver la realidad o de divertirse con ella. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a En torno al dinero. Son las 6 de la mañana en punto tiempo del centro de la República Mexicana y en las siguientes 2 horas, hasta las 8 de la mañana, estaremos con usted, si nos lo permite, por supuesto, ofreciéndole a usted la información y el análisis de temas de economía, finanzas, negocios y turismo. Gracias. Muy buenos días, tanto en el canal Vive TV como en el canal México Travel Channel y también en Estados Unidos en la plataforma de Now Media TV. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Gracias por seguirnos en estas redes o en las redes de que encabeza Pedro Ferriz de Con. Bienvenidos a este programa a partir de este momento y hasta las 8 de la mañana. Muchas gracias a las personas que nos siguen, pero sobre todo muchas gracias a las personas que nos saludan desde muy temprano en las redes sociales. ¿Verdad, Belén? ¿Cómo estás? Buenos días. Así es, Lalo, ¿cómo estás? Buenos días, buen inicio de año también ¿Cómo para te todos fue? ustedes, para ti. Muy bien, muchas ¿Te gracias. sirvieron las vacaciones o para pura Me vergüenza? sirvieron las vacaciones, pero creo que también uno necesita vacaciones de las vacaciones, ya sabes, pero muy Bueno, feliz y contenta empezando el año. bien, ¿quiénes cumplen santo en esta jornada? Hoy cumple Genoveva. 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 Oh, pues sí. No, sí, Bueno, la va a tener difícil David Nieto Genoveva. Yo no así es. conozco ninguna Genoveva. ¿Tú? Tengo Sí. presente una Genoveva que es Genoveva Añonman, que es una futbolista ecuatoguineana. Entonces, bueno, ella es ¿Y una de gran dónde futbolista. la conoces? Pues no sé, alguna vez, Ecuatoguineana. así es. Púchale. ¿Y está en activo? Sí, claro, es joven, es una chavilla ahí, joven, jovencita. Una mujer de Bueno, color muy pues guapa, por cierto. Entonces, sí. bueno, ahí está, sí, Ecuatoguineana. ecuatoguineana, sí. Y, o sea, ¿cómo? Una, Ecuatoriana y de Guinea, entonces no sé, como que tiene ahí y una que la mitad del cuerpo nació en Ecuador y la otra en Nueva Guinea. Guinea, así es. Mire usted hasta dónde llega la modernidad, pero bueno, pues a ella y a todas las demás, que debe haber alguna. Genovevos no, ¿es Genoveva nada más? ¿Genovevo no Sí, aplica? Genoveva yo nunca he escuchado, al menos que Sí. ustedes o alguien de ustedes haya escuchado, díganos, pero yo nada más he escuchado Genoveva. No quiero abrir la boca para decir tonterías, pues sí tengo algún referente de algún Genovevo. Así, bueno, Sí. nunca Genovevo falta. de la O. ¡Eh! Buenos días, ¿Y Genovevo de quién? la O, Buenos días, ¿Podrías Leti. de exgobernador, ti? exgobernador de Morelos. Ay, qué mala onda de sus padres. ¿Hace cuándo? No, bueno, espero que nos esté viendo, cosa que es poco probable. Genovevo, ¿desde cuándo fue gobernador tú? Pues Leti? mira, no sé exactamente cuándo fue gobernador, pero vivió de 1876 a Ah, Ah, no, ya no está bien. 1952 y no, fue yo no una había figura nacido. prominente de la Revolución Mexicana. Si a No, mí me sonaba igual que a ti, que había sí. algún Genovevo. Ah, y estuve a punto de volver a abrir la boca, pero no. Mejor, a ver, muchachos, por favor, vamos a cumplir con los genovevos, si son tan amables, a la 1, a las 2 y a las 3. Bien, por esa parte ya cumplimos. Eh, vamos a las efemérides. Vamos a las efemérides, pues. Un día como hoy, 3 de enero, pero de 1924, Felipe Carrillo Puerto, revolucionario y gobernador de Yucatán, es asesinado. Trascendió por sus obras en favor de los obreros, campesinos e indígenas. También un día como hoy, pero de 1951, nace Rosa Montero, periodista, escritora y novelista española. Por mucho tiempo ha trabajado en el periódico El País, además de escribir obras como La ridícula idea de no volverte a ver, Los tiempos del odio, El peligro de estar cuerda.
Feliz cumpleaños a nuestra querida y admirada Rosa Montero, que hoy cumple 72 años. 72 años. Bueno, 72. y estas son las noticias más importantes con las que iniciamos este día, martes. Norma Lucía Piña Hernández, primera mujer en asumir la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Guillermo Valls Esponda es electo nuevo presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Remesas continúan al alza. En primeros 11 meses de 2022 sumaron 53.139 millones de dólares, informó el Banco de México. Jornaleros migrantes entre los trabajadores más vulnerables y maltratados de Canadá, denuncia el Sindicato de Trabajadores de Alimentos y Comercio. Tarifas de energía eléctrica para los hogares inician 2023 con incremento anual de 7.1% en enero. México fue el tercer país más visitado por turistas latinoamericanos en 2022, revela la plataforma Despegar. Este año quedarán concluidos los grandes proyectos turísticos de la actual administración, asegura el secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez. Celebración del Día de Reyes dejará una derrama económica de 3.135 millones de pesos, prevé la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México. Miles de personas despiden a Pelé en el Estadio del Santos en Brasil y al Papa Emérito Benedicto XVI en la Basílica de San Pedro en Roma, Italia. Bueno, y en la jornada de este día, martes, vamos a tener a Víctor Ortiz Niño, regresa de vacaciones en su análisis económico. También tendremos a Sergio Sánchez hablando de las previsiones fiscales y el uso específico que puede tener el efectivo. Tendremos un poco más adelante, también iniciará con nosotros Rosario Avilés, esta periodista que es de las pocas periodistas en México y también pocos hombres periodistas que se dedican a temas de turismo y de la aviación comercial. Estará con nosotros, hoy inicia con nosotros Rosario Avilés. Me da profundo gusto recibir, no solamente es doctora, grado de doctor, porque ha hecho doctorados y muy inquieta, siempre estudiando, una persona que disfruto de su amistad, generosa su amistad a lo largo de muchas décadas, a pesar de que es una mujer muy joven, siempre fue muy inquieta y será siempre bienvenida a estos espacios y muchos otros en donde pues tenemos que hacernos cercanos a personas que agregan calidad al trabajo que uno desarrolla. Así es que para mí es un privilegio que usted pueda a partir de hoy recibir los mensajes y la columna de esta mujer valiente. Rosario Avilés estará con nosotros un poco más adelante, también hablando de los pendientes en materia de aviación, en donde está el poder recuperar la categoría 1. Después tendremos a Belén Aguilar hablando de los cambios de hábitos. Ahora que todo el mundo quiere cambiar de hábitos, ya se dio cuenta que fue excesivo, y sobre todo a finales del año pasado. Ahora sí todo el mundo quiere cambiar hábitos. Tendremos la presencia del doctor José López Santillán, quien es una persona que nos va a hacer el favor, perdón, José Fernández Santillán, que es una persona que nos va a ayudar a entender la trascendencia del hecho de que Norma Lucía Piña Hernández sea la presidenta de la Suprema Corte de Justicia y que el presidente haya tenido 2 derrotas sonoras el día de ayer. De esas 2 derrotas, porque también hablaremos de lo jurídico contencioso un poco más adelante. Tendremos a Pablo Álvarez y Casa Longoria hablando de economía. Tendremos, por supuesto, el tema del cripto invierno, segunda parte de 5, y tendremos a Carlos Balda poco más adelante hablando de las empresas pequeñas desde Buenos Aires, Argentina. Por lo pronto, pues, vamos a dar un recorrido por los diarios de presumible circulación nacional que se editan en la capital de la República Mexicana. Leti, muy buenos días. Muy buenos días. Un tema, ¿verdad? Un tema. Un tema domina hoy los titulares, Lalo, que es Sí, la elección de la ministra Norma Piña en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y vamos a los detalles. vamos a los detalles.
Estos son los encabezados de los diarios que se editan en la Ciudad de México este martes 3 de enero de 2023. Reforma. Nombran presidenta. Aplauden autonomía. Eligen a Norma Piña como nueva titular de la Corte. Llega primera mujer a máximo cargo. Eliminan a Esquivel en segunda ronda. El Universal. Ministra Piña rompe techo de cristal al presidir la Suprema Corte. Agradece el apoyo de sus compañeros y destaca lo que representa para la equidad ser la primera mujer en ese cargo. Excelsior. Una mujer preside la Suprema Corte. La ministra Norma Piña marca un hito. Agradece apoyo de los ministros para romper el techo de cristal en el máximo tribunal del país. Alcanzó los 6 votos necesarios luego de 3 rondas. Milenio. Norma Piña rompe en tercera ronda el techo de cristal en la Corte. Se convierte en la primera ministra que encabeza el tribunal. Andrés Manuel López Obrador ve un poder judicial secuestrado, mientras que titulares de INE e INAI aplauden resultado. La jornada. Una mujer presidirá la Corte por primera vez en 2 siglos. Norma Lucía Piña Hernández. En la tercera ronda fue elegida con 6 votos por 5 de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. El Financiero. Fondo Monetario Internacional. 1/3 del mundo caería en recesión. Enfrentaría la economía global un año más difícil que el 2022. El Economista. México recibió 53.139 millones de dólares en remesas en enero-noviembre. Supera el monto captado en todo el 2021. El Heraldo de México. Norma Piña es la nueva presidenta de la Corte, primera mujer. Fue elegida con 6 votos para el periodo 2023-2026. Aseguró que ahora representa a los ministros, a los consejeros y a las mujeres. El Sol de México. Elige la Corte a su primera presidenta. Decisión histórica. Norma Lucía Piña ha votado en el Pleno a favor de la despenalización del aborto. Reporte Índigo. FDHS, Fundación de Desarrollo Humano Sustentable. La Fundación Fachada de Felipe Calderón. La Razón de México. Preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación, primera mujer de carrera judicial y distante de la 4T. Eligen a Norma Lucía Piña para el periodo 2023-2026. Hasta aquí los encabezados de este martes, Lalo. Bien, pues ahí están las planas, fundamentalmente en este tema, pues prácticamente unánime, que también es ratificado por las columnas de las que vamos a hablar en la pausa comercial. Por lo pronto, en esta primera pausa comercial, damos lectura a la columna de Carlos Loret de Mola, donde habla de que AMLO perdió con la designación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. En la Corte, AMLO construye su propia derrota, dice Carlos Loret de Mola en su columna Historias de Reportero que escribe en El Universal. Empezó muy mal el año para López Obrador. En la elección de nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, falló su plan A y también falló el plan B. En el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tampoco quedó su favorita, así que el personaje al que han tratado de retratar casi míticamente como políticamente invencible, arranca el año con 2 duras derrotas. Muy duras, dice Loret, y recibe así muestras claras de que su poder no es eterno ni indomitable. Este 2 de enero le dieron a AMLO la bienvenida al 5º año, la bienvenida al ocaso. Para tratar de imponerse en la votación de ayer, López Obrador echó toda la carne al asador. Operó él, operó Adán Augusto, operó el ministro Saldívar, operó Julio Scherer, operó Claudia Sheinbaum, que incluso hizo desde la Fiscalía de la Ciudad de México la investigación más rápida de la historia para exonerar horas antes de la votación a la ministra Yasmín Esquivel del plagio. Le encontraron todos y no pudieron. Es una muestra de debilidad enorme. Es la exhibición de que no son invencibles. Nada les funcionó. Lo único que lograron
fue agraviar más al Poder Judicial y este grito, ya basta. López Obrador pagó ayer la factura de 4 años de agravios a la Suprema Corte. Agravió cuando extorsionó al ministro Eduardo Medina Mora para que le renunciara si no quería que le abriera un expediente. Agravió insultando innecesariamente desde la mañanera a jueces y ministros. Agravió también presentando perfiles descaradamente partidistas e incapaces para ocupar los lugares vacantes. Agravió, chantajeó a los ministros en las votaciones. El voto o la unidad o la UIF. Logró someter a la Corte, tenerla en la bolsa, arrinconar cualquier asomo de contrapeso y aún así siguió insultando y agraviando. Loret nos dice, y entonces se le empezaron a revelar los ministros. El clímax de ese agravio fue su experimento de reelegir al ministro Arturo Saldívar como presidente. Ahí no solo perdió el control que tenía en la Corte, sino que los ministros se le voltearon. Pero este gobierno sabe cómo apretar y poco a poco fue recuperando cierto control, hasta que López Obrador decidió jugar todas sus fichas para que la nueva presidenta de la Corte fuera su amiga Yasmina Esquivel, la esposa de su constructor favorito. Hasta aquí parte de lo que escribe Carlos Loret de Mola en El Universal. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca Llanes. Si bien el turismo de reuniones repuntó en 2022 en el Estado de México con la realización de diversos encuentros, la Subsecretaría de Turismo busca impulsarlo, ya que no solo implica las bodas, sino la atención a grupos, despedidas de soltera y soltero y revelación del sexo de bebé, entre otras. La intención es consolidar al Estado de México en este sector y generar alianzas entre algunas empresas y los municipios con potencial, pues el turismo de romance se concentra en el atractivo natural, las actividades que se desarrollan ahí y que permitan a los novios, el grupo o los invitados vivir una mejor experiencia. Vamos al asunto del clima. Capitán Juan Núñez, buenos días. Hola, ¿qué tal, Lalo? Buenos días al auditorio. Pues empecemos como es costumbre con Estados Unidos. Hay un aviso de tormenta invernal que está vigente para el centro y sur de Minnesota desde el lunes por la noche y hasta el martes. Y se espera un clima impactante en partes del estado. Por otro lado, se esperan acumulaciones de hielo más altas en el noroeste de Iowa y partes del norte de Nebraska y el suroeste de Minnesota. Se esperan algunas acumulaciones de hielo, dice el Servicio Meteorológico de Estados Unidos, a 0.25, que podrían provocar cortes de energía y daños a los árboles, además de viajes peligrosos. Te doy algunas de las temperaturas más importantes. En Chicago 6 grados y está lloviendo. En Houston 22 grados. En Los Ángeles también llueve y son 11 grados los que tienen en este momento. Nueva York también lloviendo, 9 grados. En San Antonio 19 grados y en San Diego 14 grados. En la República Mexicana, el clima en México dejará afectaciones por bajas temperaturas en varios estados de la República, esto debido al Frente Frío número 21, y tendrá con el pulso una corriente en chorro polar. Esto generará afectaciones al noroeste y norte del territorio nacional. Estos sistemas mantendrán el ambiente matutino frío a muy frío y la probabilidad de vientos fuertes sobre regiones mencionadas. Asimismo, se prevén chubascos en Baja California y lluvias aisladas en Sonora y Chihuahua, con posible caída de nieve o aguanieve en las zonas serranas, de dichas entidades. Te doy algunas de las temperaturas. En Aguascalientes 6 grados, en Guadalajara 8 grados, en Monterrey 20 grados, Querétaro 6 grados y en San Luis Potosí 13 grados. En la Ciudad de México, en estos momentos hay 8 grados, que es la mínima provista para este día. Tendremos una máxima de 23 grados. Se esperan condiciones parcialmente nubladas de 8 a 9 de la mañana y clima mayormente soleado a partir de las 3 de la tarde. El amanecer será a las 7:11 de la mañana. Esto es lo más importante, Lalo. Muchas gracias, capitán. Gracias, frío. Sigue el frío. Recuerde usted que al mal tiempo, buena cara. Gracias, gracias.
Ernesto, bueno, ahora vamos a los encabezados de los diarios en materia de economía, finanzas, negocios y turismo que se editan en la capital de la República Mexicana, Leti. Estos son los encabezados de las secciones de Economía, Negocios, Finanzas y Turismo de los diarios que se editan en la Ciudad de México este martes 3 de enero. Negocios del periódico Reforma. Impulsa a bolsas sequía de fondos. Cierran privados llave a financiamiento por cautela. Buscan Viva y Bolsa Mexicana de Valores que empresas en crecimiento entren al mercado bursátil. Cartera del Universal. Piratean a trabajadores ante falta de mano de obra. Líderes empresariales indican que por escasez de colaboradores en el país y el arribo de nuevas empresas que dan hasta 50% más de sueldo, se crea una batalla por los empleados. Dinero de Excelsior. Gobierno recuperó el superávit fiscal. Balance primario en 2022. Esta cifra positiva se ha registrado en 3 de los 4 años de la actual administración. Negocios de Milenio. Duplicará el IEPS a cigarro monto de becas laborales. De enero a noviembre, el SAT captó 44,045 millones de pesos, 2 veces el recurso para jóvenes construyendo el futuro. En 2023, el impuesto se ajustó 7,8% al alza. Economía del diario La Jornada. Las remesas alcanzaron récord de 53,139 millones de dólares. En noviembre rompieron una racha de 6 meses consecutivos por arriba de los 5,000 millones de dólares. Economía, mercados e indicadores del financiero. Un tercio del mundo caerá en recesión, anticipa el Fondo Monetario Internacional. Este año será aún más difícil que 2022, advirtió la directora del organismo. Empresas y negocios de El Economista. Refinación de Pemex crece a doble dígito en 2022, pero está en 32% por debajo de la meta. En enero-noviembre registró un alza anual de 15%. Mercados de El Heraldo de México. Remesas desaceleran. Noviembre 2022. De acuerdo con las cifras del Banco de México, registraron su menor nivel desde abril del año pasado. Finanzas de El Sol de México. Billetes falsos tienen niveles récord en 2022. Datos de Banxico. El número de ejemplares apócrifos que circuló entre julio y septiembre fue el segundo más alto en un trimestre. Negocios de La Razón de México. Se desacelera arribo de remesas. Crecen apenas 3% en noviembre. Alcanzan 4,801 millones de dólares en noviembre. Y hasta aquí los encabezados de Economía, Finanzas y Turismo de este martes, Lalo. Muchas gracias, gracias. De esta hablaremos. Es prácticamente imposible que en este año el país reciba 60,000 millones de dólares o un poco más de remesas. Ya no es posible porque a noviembre están en 53,000 y fracción. Necesitaría algo así como 6,800 millones de dólares en diciembre para que llegáramos a los 60,000. Es prácticamente imposible. Pero ojo, el asunto no debemos de verlo solamente en el asunto de cómo va evolucionando el envío de remesas, como si fuera solamente por la voluntad de las familias estadounidenses de origen mexicano que envían dinero a sus familiares en México, ¿eh? Aguas. También está la desaceleración económica en Estados Unidos y esto podría ser un signo más de que la economía estadounidense se está desacelerando. Por lo pronto vamos a recordar cómo cerraron los mercados, más bien cómo van a abrir los mercados en este año. Belén. Pues los mercados abren de la siguiente manera. Wall Street en números verdes. El índice Dow Jones ganó 1,60%, el Standard & Poor's 1,49%, mientras que el Nasdaq 1,54%. Las bolsas en México en números verdes avanza tras racha de 3 caídas consecutivas. El IPC de la Bolsa Mexicana de Valores ganó 0,57% y el índice FTSE de la Bolsa Institucional de Valores abrió con 0,53%. Los petróleos en el mundo no tuvieron operaciones por el feriado del año, lo mismo que las divisas, aunque el dólar cerró a 19,47 y el euro cerró a 20,78 pesos. Esto con información del Banco de México. Bien, ya veremos los detalles del inicio de este año de las bolsas de valores. Por lo pronto,
Saludo a Víctor Ortiz. Niño, ¿cómo estás, Víctor? Aquí deseando lo mejor al equipo y al auditorio en este 2023, Eduardo. Muchas gracias, bienvenido. Te sirvieron las vacaciones, supongo. Bastante bien, afortunadamente. Qué bueno, Río me da Verde es mucho una gusto. población muy agradable, San Luis Potosí también. Qué bueno, tranquilo. Así es. Qué bueno. ¿De qué nos vas a hablar después de una pausa comercial? Unas preguntas y una respuesta rápida sobre la evolución de la economía y también recordar que somos una república federal constituida por 32 estados, una Ciudad de México, 1,400 municipios, los cuales son libres y soberanos, y 3 poderes de la Unión: legislativo, ejecutivo y judicial. Bueno, no sé a qué viene el asunto, pero bueno, Por la te independencia escuché. de poderes, justamente Independencia, la pues. independencia de poderes. Ah, ya, por supuesto, claro. ¿Viste bien la designación de la ministra Piña? Recordemos una cosa, Eduardo de Auditorio. En México, las mayores crisis económicas se han dado cuando el poder lo tiene una sola persona centralizada en un solo poder. En el caso mexicano es el poder ejecutivo. Por eso la importancia y la relevancia de que existan contrapesos en los 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Desgraciadamente, en este inicio de sexenio, estaba acotado todo hacia una sola persona y su equipo. Sigue acotado, ¿no? Lo que pasa es que no le salió la fórmula. Bueno, de este asunto hablamos después de una pausa comercial, con mucho Desde gusto. luego. Si no, después resulta que después ya que vendes, Así es, se me pues acaba la sacas mercancía. si vendes todas las naranjas en este bloque, entonces ya el siguiente, ¿qué vas a decirnos? Saco ¿No? las toronjas. Saca las toronjas, eso es buena actitud. Bueno, vamos a una pausa. Son las 6:26. Bueno, no debo de dar la hora, pero son las 6:26. Bueno, déjeme decirle a usted una cosa. Vamos a la primera ronda de saludos, a los saludos. No sé si le tengas, Belén, a la mano. Por lo pronto, déjame decirle que tenemos a Pedro Guerrero. Muchas gracias, Pedro. Un saludo. Que sea un buen año. A Laurita Mendoza, que no falla. Laura, muchas gracias. Hasta Querétaro, que inicia con 7 centígrados. A David Nieto, muchas gracias, David. A Manuel Ruiz Castanedo, que ayer nos mandó un saludo, pero yo estaba imposibilitado a estar al aire porque estaba en esos momentos. Está haciendo una encomienda como padre de familia. Después Maribel Toro Gayol, que está en la Florida, que nos está escuchando y viendo. Muchas gracias, Maribel, así como a Sergio Torres, que está en Monterrey. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Estamos en espera del saludo del doctor Dorado allá en Torreón. Muchas gracias. De tu parte, Belén. Claro, de mi parte, en Facebook, Pedro Guerrero nos saluda desde Monterrey con 21 grados. Joaquín Veloz Arellano también nos saluda y dice que está a 4 grados en Toluca. Muchísimas gracias a Vale NT. Ya está por correr, listísima para correr a pesar del frío. Desde San Luis, Pepe Alegría también le mandamos unos saludos y muchísimas gracias por tus buenos deseos, y a todos los que nos escriben. Paulo L. Millán también, muchísimas gracias por escribirnos. Bien, vamos a una pausa y regresamos. En la pausa comercial vamos a dar lectura a la columna de Joaquín López Dóriga, donde hace referencia específicamente también a la derrota que sufre el presidente de México en su intento de llevar a Esquivel, a la ministra Esquivel, que, ojo, no se nos olvide el asunto de la tesis. Una cosa es la elección en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otra cosa el pendiente que se tiene y que se tiene que resolver con respecto a si se fusiló o duplicó la tesis y dónde está el negocio que vende tesis en la UNAM y que da la oportunidad que la gente se titule duplicando tesis de alguna persona que a lo mejor ni siquiera participa de las regalías que esto le representa a la asesora de la tesis. O sea, el asunto de la tesis no está concluido, no termina con la designación de Piña, de la ministra Piña como presidenta de la Suprema Corte de Justicia, y eso se tiene que resolver de alguna manera, y si fuera el caso de que efectivamente se fusiló una tesis, pues tendrá que enfrentar las consecuencias que eso implica. Es una vergüenza que en México una ministra o un ministro llegara a una posición tan privilegiada y tan importante para el país, habiendo realizado un plagio de una tesis durante su proceso de licenciatura. Regresamos.
Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Una derrota en la Corte, dice Joaquín López Dóriga en Milenio. El presidente, en su rijoso estilo de gobernar por encima y en contra de las instituciones, operó contra la Suprema Corte en dos tiempos, descalificándola y tachando a sus integrantes de corruptos al servicio del poder y no de su movimiento, y él metiéndose en el relevo de Arturo Saldívar, en el que operó abiertamente a favor de su propuesta, que era Yasmín Esquivel, en medio del denunciado plagio de su tesis, que impactó el procedimiento, anuló sus posibilidades y quedó sola con su voto y con su tesis en duda. Pero ese intervenir a su favor, ese desacreditar a los ministros, tuvo respuesta en la tercera ronda de votación de la sesión solemne de la Corte, que fue necesaria, pues en la primera, su favorita Yasmín tuvo 2 votos, el suyo y el de Loretta Ortiz, igual que Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, al que no quería, Alberto Pérez Dayán y Javier Lainez, y sin hacer ruido, Norma Lucía Piña 3. En la segunda parecía tomar rumbo, Gutiérrez Ortiz Mena 4, Norma Lucía 3, Lainez 2, Alberto Pérez Dayán 1, lo mismo que Yasmín el suyo. Y en la tercera se decidió Gutiérrez Ortiz Mena 5 y Norma Lucía Piña 6, logrando que por primera vez una mujer presida la Corte y el Consejo de la Judicatura, y no solo por género, sino por capacidades e independencia. La nueva presidenta de la Corte llega por méritos propios y sin deberle nada a nadie. Fue propuesta por Enrique Peña Nieto en 2015, al fin de la gestión de Olga Sánchez Cordero, y en todo momento ha documentado su independencia con el poder, el Ejecutivo incluido. Hasta aquí parte de lo que escribe Joaquín López Dóriga. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. En torno al dinero. Y con ustedes, el análisis con Víctor Ortiz Niño. A ver, Víctor, te escuchamos con mucha atención. La independencia de los poderes. Gracias, muy amable. Recordemos que la economía y las finanzas son el reflejo de la evolución del país desde un punto de vista social. Ahora, todo esto está enmarcado dentro de un marco legal. Tenemos un Estado de Derecho o somos un Estado de Derecho como república. Ahí está la importancia de que exista un contrapeso en el poder judicial, en este caso, para que puedan desarrollarse todas las actividades de una forma correcta. Si se da una iniciativa por parte del Poder Ejecutivo o por parte del Poder Legislativo, debe de estar enmarcada dentro de las leyes. Si esto no sucede, entonces podemos tener desviaciones. Y es lo que hemos estado viendo durante mucho tiempo, no nada más en el sexenio, cuando se toman decisiones autocráticas que no están perfectamente alineadas con el marco legal. Y posteriormente todo eso se va reflejando en la evolución económica y financiera de un país. Por eso, desde mi punto de vista, es muy importante que ya exista un contrapeso, o pareciera existir un contrapeso, en el poder judicial, mediante la elección de la ministra Piña, que pareciera ser que no va a seguir, o que no tiene una tendencia a seguir las indicaciones del Poder Ejecutivo, como pareciera ser que así fue, y los hechos lo demuestran, con el presidente de la Suprema Corte anterior. Recordemos que hay todavía una serie de iniciativas que tienen que pasar justamente por el visto bueno del Poder Judicial, que tiene que dar su validez, si está cumpliendo las constituciones y las leyes. Por eso, desde mi punto de vista, es muy importante esto que ha pasado, y en efecto, eso va a trascender tanto en la economía como en las finanzas, Eduardo y auditorio. Bien, ojalá vamos a ver conforme se vengan
los procesos que promueve el gobierno federal y específicamente el Poder Ejecutivo. Ya veremos qué distancia marca Norma Lucía Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, aunque bueno, pues supongo que tratarán de ejercer algún tipo de presión sobre ella en caso de que interese especialmente algún proceso, algún procedimiento, alguna estrategia del gobierno federal. Por lo pronto, ella en su proyecto afirma que, o deja claro que el asunto va en el respeto, en la línea de respeto a la Constitución y de la división de los poderes. Así es, y definitivamente vamos a empezar a ver las primeras. ¿Qué puede pasar a partir del próximo lunes, cuando ya tengamos aquí al presidente Biden y tengamos a Trudeau? Y justamente estamos hablando de las discrepancias en el TEMEC, pero lo platicaremos posteriormente. Ahora, déjame responder una serie de preguntas, Eduardo, de auditorio. Hay una serie de inquietudes en el ambiente. Primero, ¿habrá devaluación en este 2023? La respuesta es no. ¿Por qué? Básicamente por los mismos factores que han estado afectando a 2022 y que permitieron una ligera revaluación del peso frente al dólar al cierre del 2022. ¿Cuáles son? Entrada de divisas derivado de remesas, que si bien como lo apuntas, van a verse disminuido su crecimiento, van a llegar este año aproximadamente a 58,000 millones de dólares. El año pasado, perdón, en 2022, aproximadamente a 58,000 millones de dólares. Y para 2023, en un rango entre 57,000 y 60,000 millones de dólares. Segundo factor, inversión extranjera. Oye, pero si hay discrepancia, ¿de dónde viene? ¿Por qué si no hay confianza? Recordemos que está la globalización regionalizándose. Y esto es a través justamente del nearshoring, es decir, poner fábricas cerca del consumo. Y en este caso, el consumo está en Estados Unidos. ¿Cuánto podría entrar? Desde algunos pronósticos nos dicen que por este factor, por inversión extranjera directa, vamos a tener una entrada de aproximadamente 35,000 millones de dólares en 2023, cifra muy similar a lo que vamos a tener en 2022. Segundo factor. Tercer factor, la diferencia en las tasas de interés entre Estados Unidos y México, que va a permitir que sigan entrando capitales de inversión indirecta o también que no salgan capitales por este motivo. Por eso no va a haber devaluación. Oye, ¿van a bajar las tasas de interés? No. Justamente por el diferencial que existe entre la tasa de interés de Estados Unidos de referencia de la Reserva Federal de Estados Unidos y la tasa de interés interbancaria de Banco de México. Son aproximadamente 6 puntos. ¿A dónde van a llegar las tasas de interés? Se espera que se ubique entre 11 y 11,5% durante todo este año y se mantengan sobre esos niveles. Por lo tanto, las tasas de interés, tanto de crédito como de inversión, no van a disminuir. Podrían inclusive aumentar ligeramente, pero estos son factores ya de mercado. Por lo tanto, ¿va a bajar las tasas de interés? No. Oye, ¿va a bajar el ritmo de crecimiento de los precios, es decir, la inflación? Sí, paulatinamente. Estamos por conocer la inflación de todo el año 2022. Para este año se estiman rangos de aproximadamente de 5 al 6%, muy por abajo del 8%, pero va a ser una baja paulatina. Oye, ¿va a haber crecimiento económico? Sí, pero muy pobre. Este año se estima que terminemos con los niveles del 3%. 2023, perdón, el año pasado se estima que terminó sobre niveles del 3%. Este año se estima crecimientos del 0,3 al 0,8%. Es decir, si hay crecimiento, ¿va a haber recesión? Probablemente se presente. Todo este escenario básico está dado bajo una serie de supuestos, desde luego. Por eso es que hay que ver la gran tendencia y no tanto las cifras. Sí vamos a tener un año difícil, pero no tanto como lo tuvimos el año pasado. Oye, pues si tienes menor crecimiento económico, ¿por qué dices que no va a ser tan difícil? Por el crecimiento de precios. Justamente el año pasado tuvimos un crecimiento de precios impresionante, lo estuvimos viviendo. Muchos pensaban que iba a llegar a niveles del 11, 12% de la inflación. Vimos cómo a partir de septiembre se empezó a acotar el movimiento y lo estuvimos comentando en el programa. Es por eso que este año va a ser más tranquilo desde el punto de vista Eduardo y auditorio.
Pues ya iremos viendo, muchas gracias lo que apuntas, ya veremos cómo pinta la economía este año, en menor, digamos, en menor generosidad respecto a cómo cerró el 2022. Y por supuesto que en este 2022 no llegamos a los 60,000 millones de dólares en remesas, ni yendo a bailar a Chalma, ¿eh? O sea, ese asunto se nos echó a perder, ¿no? Sí, definitivamente. Y esto lo habíamos apuntado también, fue básicamente por la desaceleración en el crecimiento de Sí, las remesas. Y esto se ha estado presentando y vamos a estar viendo y vamos a estar comentando sí, esto próximamente. No es lo mismo comparar de forma anual a de forma mensual. Y esto ha estado demostrando cómo los movimientos en diferentes indicadores ya están siendo más paulatinos e inclusive empiezan a disminuir. Y es el caso de las remesas. La bien, cotación lo acaba de señalar perfectamente. Es la evolución económica de Estados Unidos, el poder adquisitivo de nuestros paisanos que están allá y gracias a los cuales tenemos crecimiento económico en México también. bien. Bien, muchas gracias. Y que tengas una excelente jornada, Víctor. Igualmente para todo el Y auditorio. recibe el saludo de Maribel Toro Gayol desde la Florida, que siempre te Muy amable, saluda. Maribel, como de Muchas costumbre. gracias. Feliz año, tanto a ella como a todo el auditorio, por favor. Que Muchas pasen gracias. la mejor vida en estos días y en todo lo que nos queda de este año. Bueno, nada más faltan 632 días. No Y son ya, 600, Eduardo. de 360, 332, creo, o chillón. Bueno, los que falten, ya Los que faltan, falten. ya ¿Ya falta ves cómo hay que menos. vender toronjas? Sí, hay que vender trojas. Bueno, muchas gracias, Víctor. Hasta luego, nos Gracias. vemos el jueves. 365. Le resto 3, entonces son 362, ¿no? Muy temprano, muy temprano. Muy temprano y fuiste a la misma escuela que el presidente actual y el No, presidente ¿qué pasó? anterior. ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó? No, ahí sí no. Bueno, Bueno, muchas gracias, Víctor. fuiste a la FES Aragón a tomar clases con una No, maestra. ¿tú fuiste o eh, yo? ¿Perdón? ¿Tú fuiste o yo? Tú, por las cuentas. No, Yo fui docente de la FES Aragón, debo confesar. no, no pasó por ti. Ahí, No, no, no. yo estaba en economía, es otro rumbo y estoy sumamente apenado por la situación que se está presentando en la FES Aragón. No debería de ser, no tanto por la institución, sino por la misma ética personal de las Claro, personas, por supuesto. que Sí, es otro mundo que tenemos. la ministra, debió haberse retirado, debió haber hecho una pausa, haberse retirado del cargo. No sé si existe esta figura. Belén, tú que eres abogada, retirarse. Si, bueno, si hay alguna duda de que yo dupliqué una tesis, no puedo permanecer en un cargo de esta naturaleza, de esta importancia, digamos, la instancia más alta en materia de justicia en México. No puede uno participar en ella cuando existen estas dudas. Yo me retiro, hago una pausa, me retiro, no estoy renunciando, simplemente para que haya la oportunidad de que esto se aclare, y una vez que se aclare, si es que resulto yo absuelta de la sospecha, regreso con mucho gusto. Eso debe haberlo hecho, pero no quiso, no quiso hacerlo, En otros Belén. países yo hubiera renunciado. Podría Eso haber sí, pedido algún tipo de licencia, licencia, ciertamente, claro. pero no como algo de la renuncia, porque entonces ya la renuncia requiere No, ciertos requisitos. no digo Es, la renuncia, de haber hecho una pausa a su presencia en la Suprema Corte de Justicia hasta que se aclare el asunto. Pero bueno, ya nos vamos, Belén, aprovechando. pues Ahorita aprovechando, nos vamos. Muchísimas gracias por su presencia esta mañana. Nos vemos mañana en punto de las 6 y que nos tengan un vamos de extraordinario las día. Y plataformas nos que toman vamos. nuestro mensaje para reproducir sus respectivos audios. Nosotros seguimos hasta las 2 horas, cumplidas las 2 horas de transmisión. Entonces tú decías, no que renunciara. En la primera duda, señor, yo no puedo permanecer aquí. Una ministra de la Suprema Corte de Justicia a la que se le acusa o se le señala por haber duplicado, haber tomado una tesis que no elaboró, híjole, es un asunto gravísimo. A Entonces, ver, a Lalo, ver, pero tú lo has dicho, es la primera investiguen duda. Ella sabe y perfecto lo que hizo. investiguen, investiguen. Yo estoy aquí al ladito, aquí en la sala de espera. Una vez que terminen, apúrense nada más, yo me reincorporo. Si es que resulta que no, efectivamente llegan a la conclusión de que yo no me fusilé ninguna tesis, y renuncias. Eso es una cosa. Te retiras a seguir hasta que no das la oportunidad que
los especialistas pues investiguen suficientemente. Tú no puedes permanecer en un puesto de esa naturaleza con esa sospecha, pero no, ella se quedó, hizo una mengambra, se le hizo bolas el engrudo, ¿no? Con tantas cosas que quiso inventar y dijo que el poder notariado y el notariado, el cuate dice que no, yo qué, a mí quienes me dijeron, y etcétera, ya se hizo una mengambrea total. Y bueno, pues ahí están los resultados. Ahora, el que ha llegado Norma Lucía Piña como presidenta de la Suprema Corte de Justicia no cierra ese capítulo, de la tesis, nada más que quede claro. No, A no ver, lo cierra porque además sigue siendo una ministra. Al final del día sigue representando el Poder Judicial y al final del día sigue siendo parte importante de ese órgano, y la verdad es que un solo miembro que esté en duda su moralidad o su buen nombre, pues ya es bastante para poner en duda a todo el Poder Judicial en sí, que ya de claro. por sí está tan lastimado por muchas cosas. Sí, no, sí, hay que tener mucho cuidado con ese asunto, ¿no? Inconcebible que una persona con esa sospecha esté en la Suprema Corte de Justicia, qué barbaridad, ¿no? Hasta dónde hemos llegado en la corrupción. Hablando de la corrupción a la que hacía referencia el presidente y que dijo que en su gobierno no iba a hacer lo mismo, bueno, pues sí, ya nos estamos dando cuenta. Hacemos una pausa y continuamos. Gracias, Víctor, estamos en torno al dinero. Hasta luego. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Vamos ahora con la columna de Sergio Sarmiento, columna Jaque Mate, que publica en Reforma. La titula hoy Ministra Presidenta, y escribe: los ministros eligieron bien y por varias razones. No escogieron a un personaje protagónico para presidir la Suprema Corte de Justicia. Norma Piña ha trabajado de manera discreta desde su elección a la Corte en 2015. Ayer, al darse a conocer su nombramiento, no tenía cuenta en Twitter, aunque de inmediato alguien creó una falsa que empezó a llenarse de seguidores. La nueva ministra presidenta viene de la carrera judicial. Lo aplaudo. Si bien es correcto que algunos juristas lleguen a la Corte procedentes de otros campos, como el académico, el creciente predominio en el máximo tribunal de nuestro país de juristas sin experiencia en el Poder Judicial es un error que solo ha servido para politizar la Corte. Es inaceptable tener ministros cuya única virtud es ser leales al jefe del Ejecutivo. Dice Sarmiento: también me parece positivo que la ministra presidenta haya mostrado en la Corte una trayectoria independiente y liberal, donde realmente importa en los votos, no en la discusión. La ministra Piña votó a favor de detener la militarización de la seguridad pública, del uso recreativo de la marihuana, de la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, de la inconstitucionalidad de la ley de la industria eléctrica y de la despenalización del aborto en Coahuila. ¿Y qué pienso de que sea mujer? Celebro que haya terminado el monopolio masculino en la presidencia de la Corte, pero no estoy a favor de las cuotas para nadie. Me parece loable, en cambio, que la ministra Piña haya tenido méritos para alcanzar la presidencia sin consideración especial por ser mujer. Fue la mejor opción, en opinión de sus pares, sin importar su sexo. ¿Qué viene ahora?, se pregunta Sarmiento. Tiempos muy complicados para la Corte. El presidente ha prometido no atacar a los ministros, pero ya uno, Eduardo Medina Mora, se vio obligado a renunciar cuando se anunció una investigación financiera en su contra, la cual fue retirada una vez que el gobierno consiguió la renuncia que buscaba. Cuando Medina Mora fue nombrado ministro, yo cuestioné su designación porque consideré que su principal mérito era su cercanía con el entonces presidente Enrique Peña Nieto. A pesar de su promesa, sin embargo, el presidente ha lanzado ataques contra el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, aunque sin nombrarlo, por el delito de ser el más rico de la Corte, sin preocuparse por aclarar si la presunta fortuna es bien habida o no. Y hasta aquí, Pablo. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero.
con Eduardo Torreblanca Llanes. La Organización Europea para la Investigación Nuclear, CERN, es el laboratorio de física de partículas más importante del mundo y como tal es un lugar de peregrinación obligada al menos una vez en la vida para todos los que adoran la ciencia en general y la física en particular. Se encuentra situado en Ginebra, justo en la frontera entre Suiza y Francia. Para los turistas científicos, el viaje merece la pena porque tienen a su disposición visitas guiadas dirigidas por algunos de los investigadores que trabajan allí, que les permiten no solo conocer qué experimentos se están llevando a cabo actualmente en estas instalaciones, sino también averiguar cómo funcionan los aceleradores y los detectores. Se puede ver incluso un corte en sección de uno de los tramos del acelerador principal. Vamos ahora con Sergio Sánchez, que por cierto ha sido considerado uno de los contadores públicos más influyentes, más importantes en el país. Ahora nos habla sobre el papel que puede jugar el efectivo en materia fiscal. Sergio, buenos días, bienvenido. Con el gusto de saludarlos como cada día. En algún comentario hablaba de cumplir y que todos de una forma u otra somos cumplidores y en ocasiones ese cumplimiento lo omitimos hasta con nuestra persona, nuestra economía, nuestras responsabilidades y más con el país, que es nuestra casa y donde vivimos. Pero la falta de interés y conocimientos nos impiden estar informados para evitar eso que muchos hacen comúnmente, el uso del efectivo. Y si a esto le sumamos la mala información que provee el SAT, en donde señala que usted puede depositar la tanda y el producto de sus ventas por catálogo. En este espacio me he ocupado en hacerle saber que esos comunicados solo harán que caiga en las redes del SAT. Y entonces regreso a la premisa de cumplir. Sí, porque en efecto, todos debemos estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, teniendo o no una actividad económica, y a partir de los 18 años cumplidos. Si tenemos una cuenta bancaria, la usemos y depositemos nuestros recursos provenientes de nuestra actividad económica o régimen fiscal, pero además que esos recursos ya hayan pagado impuestos sobre la renta. No se exponga, no le juegue al vivo, y he de repetir algo que todos dicen: eso a mí no me pasará. Exhorto a los arrendadores de inmuebles, a los que ejercen el comercio informal, entre otros, porque les recuerdo que este año como el anterior, el medio de recaudación va a ser la coacción, la fiscalización, las multas. No espere a que los bancos lo delaten o envíen su información al SAT. Le hago saber que cumplir no implica pagar. Cumplir es llevar a cabo toda acción referente a buscar un bienestar y seguridad en su persona. Procure conservar documentos que amparen los depósitos efectuados en sus cuentas, ya que servirán para demostrarle al SAT que dichos recursos provienen de operaciones lícitas, de recursos que han pagado impuestos sobre la renta, o en su caso, estén libres del pago del ISR, como es el caso de las herencias y donaciones. Para concluir, le invito a simplemente cumplir. Soy Sergio Sánchez y agradezco su atención. Muchas gracias. Vamos a recorrer los temas que mencionan los columnistas en materia de economía y finanzas que ya han regresado a sus actividades cotidianas. Leti. Bueno, Lalo, pues el tema dominante en redes este fin de año y hoy en titulares y columnas, pues es la elección en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Enrique Quintana, en su columna Coordenadas que se publica en El Financiero, se plantea 4 preguntas. Entre ellas, si garantiza la independencia de la Corte la elección de la ministra Norma Piña como su presidenta por los siguientes 4 años. Quintana considera que sí, y aunque descarta un enfrentamiento entre poderes de la Unión, señala que una presidencia de la Corte que no sea proclive a quedar bien con el presidente López Obrador propiciará críticas de parte de este. Darío Celis, en su columna La Cuarta Transformación que publica El Financiero, asegura que el ascenso de Guillermo Valls al Tribunal Federal de Justicia Administrativa
y la llegada de Norma Piña a la Suprema Corte es la señal más estruendosa contra el obradorismo y el primer paso firme hacia un equilibrio de poderes frente a una presidencia omnímoda. Mario Maldonado, en su columna Historia de Negocios que publica el Universal, señala que a 17 meses de la elección de 2024, la 4T experimentó 3 grandes derrotas en 4 semanas. El rechazo a la reforma constitucional para desaparecer al INE y los reveses de sus candidatos en la elección de los presidentes de la Suprema Corte y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y esto es parte de lo que escriben hoy los columnistas del área económico-financiera, Lalo. Muchas gracias, gracias. Ahora vamos con Belén Aguilar, que nos habla sobre el cambio de hábitos. Todo el mundo se excede a finales de los años, ¿no? Y después empezamos así, ahora sí, en este año voy a empezar a alimentarme correctamente porque me dio una destrampada el año pasado, a finales del año pasado le di durísimo al carbohidrato, pero ahora sí voy a hacer ejercicio, ahora sí me voy a alimentar correctamente. Y bueno, regularmente son hábitos que no se cumplen o cambios que no se ejercen. Belén. Así es, desgraciadamente no se ejercen y yo veo que seguramente usted, como muchos otros, durante la cena de fin de año, mientras comía sus uvitas, pidió todos sus deseos: ganar más dinero, hacer ejercicio, tener salud, que le paguen mejor o que siquiera le paguen, bajar de peso y un largo etcétera de deseos que al final tiene que ver con una mayoría, en su mayoría, con un cambio de hábitos. La calidad de nuestros hábitos tiene una influencia directa con la calidad de nuestra vida, sin duda alguna. Pero ¿cómo se forman los hábitos? Para ahí hay que empezar. Los hábitos, ya sean positivos o negativos, se crean porque el cerebro busca una manera de ahorrar energía y tiempo. Es decir, los hábitos tienen un valor evolutivo, así es, al contribuir a la adaptabilidad del organismo a tareas continuas, repetidas y cotidianas. Y deja entonces el pensamiento profundo para otras tareas que así lo requieren. Expertos aseguran que para tener un hábito se requiere 21 días, otros dicen que 28. Algunos estudios nos dicen que se requiere de 18 a 125 días para automatizar los cambios. Entonces ahí se los dejamos de tarea. Ténganlo en cuenta. Durante los primeros días de enero, seguramente usted irá al gimnasio, hará dieta y procurará dormir más o mejor. No quiero ser pesimista, pero no pasará mucho tiempo y una gran mayoría renunciará a ello, o en su caso sentirá falta de motivación necesaria para hacerlo y una vez más lo olvidará. No todo está perdido, así que lo invito a que esta vez lo piense mejor. Más allá de pensar qué voy a hacer para cambiar mis hábitos y por ende los resultados de mi vida, en esta ocasión lo invito a reflexionar sobre quién voy a ser. El libro de Hábitos Atómicos nos invita a reflexionar sobre preguntas y otras cosas. ¿En qué tipo de persona quiero transformarme? No deje de lado la parte sistemática para hacer las cosas. Evidentemente es muy importante, pero siempre es bueno primero saber en qué tipo de persona quiere convertirse para lograr sus metas. Todos buscamos la fórmula mágica para cambiar de hábitos. Buscamos la motivación para hacer diferentes cosas. Los inicios son un buen motivador, sin embargo, ¿qué pasa a mediados o a fines de año? Acaba la motivación. A veces incluso no existen los motivadores de manera permanente. Uno dice, quiero bajar 3 kilos, pero una vez logrado, se deja de hacer dieta. Quiero hacer una maratón, pero una vez lograda la maratón, se deja de hacer ejercicio. O sea que empieza a desistir. Por eso, en lugar de decir, quiero metas, es quiero ser o quiero convertirme en alguien que hace esas cosas. En lugar de tener simples deseos que quedarán en saco roto, mejor propóngase a ser esa persona que hace todas esas cosas. ¿A qué me refiero? Bueno, quiere tener una mejor figura o bajar de peso o cuidar su salud, entonces pregúntese, ¿qué haría una persona que es saludable? Seguro, a pesar de la pereza, se ejercitaría. Una persona que lee libros no está pendiente de cuántos libros va a leer al año para apantallar a la gente. Simplemente la persona que lee se vuelve lectora. Una persona que hace ejercicio se vuelve deportista y una persona que se considera saludable pues ni siquiera fuma. Sea aquello que quiere obtener.
Quiere cumplir sus responsabilidades, entonces cumpla su palabra. Quiere ser tomado en serio, entonces se ha comprometido. En pocas palabras, más que hacer, hay que ser. Ser, hacer, tener. Esa es la fórmula mágica. La gente piensa que debe tener algo para luego ser aquello que sueña y ya poder tener aquello que lo hace feliz. Sea feliz y seguro la pareja de sus sueños aparecerá. Sea comprometido y seguro la gente que lo busca para tener trabajo donde se requiere ese valor, lo hará. Ningún jefe busca a alguien que sabe que se le va a fallar. Sea exitoso, sí, séalo ya. Y entonces hará cosas que lo llenarán y el éxito vendrá por sí solo, sea cual sea su visión de este. Sea responsable y la gente creerá en su palabra y así entonces tendrá la confianza de todos, incluyendo la propia, la confianza propia. Si usted le promete una llamada a una persona, sea confiable y hágala. De lo contrario, sabe que está rompiendo su palabra y va mermando su propia autoestima. Si no es capaz de cumplir lo menos, no será capaz de cumplirlo más. Planear es importante, pero de nada sirve si usted no decide que es capaz de hacerlo. Así que pues empiece cuando quiere empezar y sobre todo haga pequeños cambios. Si diario hace cambios de 1% en su vida cotidiana, al final verá los resultados. Así que bueno, pues ¿en qué persona se va a convertir este año, Lalo? Ese es buen punto, sí, exactamente. Vamos a comenzando. Y le puedo decir porque sí, es cierto, ya con el tiempo se convierte en una práctica en hábito y ya no le pesa, aunque incluso hasta los campeones mundiales llega un momento donde dicen, no, hoy no quiero, no, pues estoy muy cansado, hoy no quiero. De todas maneras, la manera en que uno reitera su compromiso y se genera un hábito fuerte, consistente, es venciendo esos días en donde uno dice, ay no, qué flojera, hoy no me levanto. Pues sí, claro que sí, se levanta, hace ejercicio y vence esa reticencia a practicar ese hábito. Muchas gracias, Belén. Muchas gracias, Lalo. Pues a lo largo de los meses, pues iremos viendo cómo vamos con nuestros propósitos. Claro, ya exactamente, cosa de hacer evaluación. Muchas gracias. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con más. Aquí estamos en Torno al Dinero. Esto es En Torno al Dinero, Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Continuamos con lo que escribe Sergio Sarmiento sobre la ministra presidenta. Y dice, en varias ocasiones, además, López Obrador ha cuestionado la honestidad de los ministros que toman decisiones contrarias a sus deseos. La verdad es que el presidente quiere una corte obediente y por eso impulsó hasta grados que cayeron en la más patente falta de ética la candidatura de la ministra Yasmín Esquivel, a pesar de que ya hay una virtual certeza de que plagió su tesis de licenciatura y que después mintió en varias ocasiones para ocultarlo. El que la ministra Esquivel haya obtenido 2 votos en la primera vuelta, uno de ella y el otro presumiblemente de Loretta Ortiz, es señal del daño que le ha hecho a la Corte la presencia de ministros que en lugar de buscar el respeto a la ley representan al gobierno. Dice Sarmiento, los ministros, sin embargo, actuaron ayer con juicio y ética al escoger a una presidenta independiente y liberal. Espero que la ministra presidenta Piña tenga un excelente desempeño en el máximo tribunal de nuestro país. Nos hace falta. En un México en que el gobierno pretende mandar al diablo a las instituciones, el que tengamos una corte que defiende su autonomía, como lo hizo ayer, es una magnífica señal. Y por otra parte, dice, si queremos ver cómo la Procuración de Justicia se ha politizado, ahí está la decisión de la Fiscalía de la Ciudad de México, que en solo 6 días determinó, contra toda evidencia, que Edgar Ulises Báez Gutiérrez plagió la tesis de Yasmín Esquivel, presentada un año después. Ni siquiera se molestó en tomar la declaración de Báez. Y hasta aquí lo que escribe hoy Sergio Sarmiento en su columna Jaque Mate de Reforma. Gracias. Ya estamos de regreso. Esto es En Torno al Dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes.
Bien, pues vamos ahora a un asunto que tiene que ver con la aviación. La aviación cada vez es digamos, un área económica muy importante, más importante, no solamente para México, sino para otras economías. Estamos abiertos, muchas mercancías llegan por avión, no todas, por supuesto, una parte pequeña llega por avión, pero llegan por avión las personas a hacer turismo, que es una actividad muy importante para México. Llegan estudiantes, que es un asunto muy importante para nuestro futuro y para el futuro de otros jóvenes de otros países. Llegan personas a ver a sus familiares, por supuesto. Es decir, la aviación comercial ha adquirido una fuerza muy relevante en las economías y en México, pues por supuesto, no es la excepción. Así es que en este ligero énfasis que hemos dado hacia la parte y para dirigirnos hacia la parte turística del país y para la actividad de la aviación y la práctica también del intercambio de mercancías, hemos solicitado a una mujer a la que yo aprecio, la doctora Rosario Avilés, que esté con nosotros y hoy realiza en este, que sería su día de aparición, el primer comentario para En Torno al Dinero. Le doy la más cordial bienvenida a una mujer valiosa, una mujer ilustrada, una gente muy preparada y sobre todo una persona de la que disfruto su enorme amistad desde hace muchas décadas. A pesar de su juventud, pues, bienvenida seas, Rosario. Ese es su primer comentario. Hola, muy buenos días. Pues es un gusto estar aquí a partir de hoy, colaborando en este maravilloso programa. La verdad se los agradezco mucho y quiero comentarles que en este año del 2023 tenemos retos muy importantes en el transporte aéreo y en la industria aeroespacial. Específicamente en la industria del transporte aéreo, pues tenemos hoy todavía pendiente que nuestras autoridades logren conseguir otra vez la categoría 1 que otorga la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos. Como se recordará, en el 2021 la FAA, esta Autoridad Aeronáutica de Estados Unidos, degradó a México para la categoría 2, y esto significa que nuestras aerolíneas no pueden tener nuevas rutas o incluir nuevas flotas en vuelos hacia los Estados Unidos. Esto nos ha sacado del mercado y nos ha hecho un enorme boquete financiero para las aerolíneas mexicanas. Y también, bueno, pues está restringiendo operaciones, por ejemplo, desde el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles y desde cualquier otro aeropuerto donde no es posible ya tener nuevas rutas. Se espera que sea este año, antes de junio, cuando recuperemos la categoría 1. Este es el primer gran reto. El segundo va a ser pues convencer al presidente de la República de que el cabotaje que está planeando no es una buena idea. ¿Qué significa cabotaje? Significa que aerolíneas de otros países puedan venir a México y actuar como si fueran aerolíneas locales, en el sentido de que pueden tener operaciones internas y podrían hacer vuelos, por ejemplo, entre la Ciudad de México y Monterrey, entre Guadalajara y Cancún, etcétera, o bien actuar como si fueran aerolíneas mexicanas y llevar pasajeros desde México hacia otros destinos distintos a los de su país de origen. Esto lo que crearía sería una competencia desleal y pegaría fuertemente en las finanzas de nuestras aerolíneas. La verdad es que este es el segundo reto que tenemos enfrente, además de pues crear una aviación mucho más fuerte que la que tenemos. Sin duda hay una preocupación, y yo creo que eso la industria lo está compartiendo, la preocupación del gobierno de que hay muy poca conectividad entre algunas ciudades del interior de la República. Y esto se debe a que no tenemos una política de Estado de largo plazo consensada que nos permita apoyar a nuestras aerolíneas regionales. Concretamente, pues hay aerolíneas que han sufrido mucho, como por ejemplo TAR, que opera en Querétaro, Aeromar, Aerocalafia.
Entonces, la verdad es que este va a ser uno de los grandes retos que va a tener la administración. Eso, pues, además de hacer mucho más rentable el Aeropuerto Felipe Ángeles, el AIFA, y poder ayudar a nuestras aerolíneas a volver a crecer y tener una autoridad aeronáutica, pues, con mucha más fortaleza y autoridad de la que tenemos ahora. Estos serían mis comentarios para el día de hoy. Ya iremos comentando en el futuro, pues, los retos que vienen. Muchísimas gracias y es un placer estar con ustedes. Muchas gracias, al contrario, el placer es para nosotros y el disfrute espero que siempre sea para los televidentes que nos siguen. Muchas gracias, Rosario, seas bienvenida. Bueno, pues vamos a este asunto que es el central en muchos medios de comunicación, el hecho de que se haya definido ya quién va a ser quién es ya la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, así como del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Guillermo Valls Esponda. Y esto es importante. Evidentemente nosotros no somos los indicados para hacer un análisis sobre lo que esto significa para el futuro del país, por eso solicitamos al doctor José Fernández Santillán que nos ayude a entender la trascendencia de este hecho. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días. Buenos días, Eduardo. Es un placer compartir Muchísimas gracias. este espacio con usted. Muchas gracias. Al contrario, le agradecemos infinitamente que nos ayude a entender. Se tenía mucho temor de que a pesar de las dudas que pesan sobre la ministra Esquivel, pudiera ella mantener esa intención de llegar a la presidencia a pesar de lo que se sospecha de su tesis de licenciatura. ¿Qué significa el hecho de que haya llegado la ministra Piña a la Suprema Corte de Justicia en calidad de presidente? Bueno, es un triunfo para la independencia, autonomía del poder judicial, para la división de poderes, el equilibrio, la división y equilibrio de poderes entre el judicial, el ejecutivo y el legislativo. Se temía efectivamente, como usted dice, que llegara Yasmín Esquivel, porque es una persona muy relacionada con el presidente López Obrador. Esa era su ficha, pero en el camino salió a relucir gracias a la investigación que hizo Guillermo Sheridan, un académico muy reconocido y un investigador acucioso que ya ha descubierto otros plagios, que en realidad la tesis que presentó en 1987 en la entonces ENEP Aragón, esta ministra ahora ministra, había sido plagiada de otra tesis presentada en 1986 y cuyo autor es Edgar Ulises Báez. Entonces, la universidad se pronunció al respecto. Un comunicado de rectoría dijo que había un 90% de coincidencias. Entonces, ahí pues ya es evidente que sí hay un plagio. Entonces quedó mal parada esta señora, esta ministra, que a la quien se le puede retirar el título y en consecuencia tendría que separarse del cargo como ministra. El asunto no termina. La cuestión es que hubo varias rondas, hubo 3 rondas de votación. Sí. Porque los ministros se eligen entre ellos, pues. Sí. A quién sustituiría a Arturo Saldívar como presidente o presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Y en la primera ronda todavía salió la señora Esquivel, en la segunda apenas tuvo un voto y en la tercera fue donde salió electa la Norma Piña. Entonces, así tenemos a la primera mujer que llega a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
y obviamente el desprestigio que cargó consigo la señora Esquivel, pues la hizo poco viable para el cargo. Eso es lo que sucedió. Ahora, es parece ser que no es solamente un golpe importante a las intenciones del presidente de influir y de tener una ministra o un ministro a modo en la Suprema Corte de Justicia. También señalan que el hecho de que haya llegado Guillermo Valls Esponda al Tribunal Federal de Justicia Administrativa es también en ese mismo sentido digamos, un golpe a las intenciones del presidente. Tampoco se considera que Valls Esponda es, digamos, afín a la administración del presidente López Obrador, ¿verdad? Es así, y además hay otra cosa. Como presidenta de la Suprema Corte de Justicia, es también quien preside, Norma Piña, la judicatura de la nación y también el Tribunal Administrativo, hasta donde entiendo. Entonces, Sí. son varias instancias las que pierde en su intento de centralizar el poder y las funciones el presidente de la República. Y es una excelente noticia para la República, para la democracia y para la ciudadanía en general, ¿no? Y para las libertades de la República. El Entonces, hecho de, sí, sí, perdón, el hecho de que haya participado en cuestiones importantes como de los cambios en materia eléctrica, la ministra, Piña. Esquivel, no, no, Ah, la ministra Esquivel, no sí. invalida o tendrían que restituirse esos procesos. O sea, ¿cuándo tendría que desalojar de su sitio? ¿Cuánto tendría que desligarse de su sitio en virtud de la sospecha y de lo que hasta ahora se ha dicho en materia de cercanía de contenidos entre las tesis referidas, doctor? Bueno, de la cuestión, los pasos son los siguientes. Primero tiene que haber un dictamen de la FES Aragón, que es donde presentó su tesis. Luego de ahí se tiene que dar aviso a la Dirección de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, que les pide la cédula profesional. Y luego, al invalidarse la cédula profesional, entonces el título queda sin validez, ¿no? Sí, La cédula, mejor dicho, porque el título les pide la UNAM, por eso es autónoma. Y de ahí entonces se retira. Ahora, sí. no sé si haya retroactividad en los casos en los que haya intervenido, pero lo que sí, evidentemente, es que sin título profesional, entonces se tiene que separar del cargo, porque uno de los requisitos para ser ministro de la Corte es tener el Pues título sí. de licenciado en Derecho. Entonces tendría que separarse del cargo. Esto es lo que yo conozco al respecto en los procedimientos que continúan. No es solamente que no haya logrado ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia, sino que el procedimiento sigue. Además, hay el afectado, Ulises Báez, que fue el plagiado, eh, Sí. puede presentar cargos contra la Uh, Yasmín Esquivel, ¿no? Por daño moral, restitución bueno, una demanda, ¿no? Y por lo civil y también por lo penal. Pues sí, sí es importante señalarlo, doctor, porque vaya a pensar alguien quizá de que como no llegó, pues bueno, ya para qué le armamos, o sí, para qué le armamos de tos, como dicen los Yes. jóvenes. No, pues ya no ganó, pues ya olvídale el asunto, no, el asunto no puede olvidarse. No, no, porque todos los que hemos obtenido un título de la Universidad Nacional Autónoma de México estaríamos pues siendo insultados, Claro, porque nosotros sí hicimos el esfuerzo por hacer nuestras tesis. Entonces no es nada más cosa que
pues ya no llegó, ya ahí muere. No, Sí. eh, Qué tiene chiste, que, ¿no? Que sí, ya, tiene, si me cachan, ya, pues ya ni modo, ¿no? Pues sí. sí. No, tiene que haber consecuencias Pues en claro. y Sí, 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 castigo. no. No, pues y además, ¿en qué nivel, no? O sea, Sí, la claro. UNAM puede proceder en contra de quien le autorizó la tesis, fue su Sí, claro, asesor de también. tesis, y en contra de la propia involucrada, ¿no? Sí, Marta Rodríguez es todo un caso, porque tiene, yo creo que el récord mundial de tesis dirigidas, que es la directora de la tesis, de las dos tesis. Sí. 500 tesis dirigidas. Eso da un promedio de tesis dirigida por mes. Eso es imposible. Entonces, ahí también se tiene que investigar a esta profesora, porque pues algo extraño está pasando ahí, ¿no? Sí, por supuesto. No, sí. Bueno, pues ya veremos qué transcurre. Cuando sepamos o se dé a conocer algunos asuntos vinculados con este triste acontecimiento de la tesis de la ministra Esquivel, Yasmín Esquivel. Yamín Esquivel, volveríamos a molestarle. Doctor, le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros ayudándonos a entender este proceso, que a todas luces, pues Vámonos, es importante para el país. ya nos hablábamos de tú, Eduardo, entonces Sí, lo que pasa es seguimos que hablando de tú. me ha avasallado la cantidad de libros que veo a tus espaldas, entonces digo, Jean. Bueno, te agradezco mucho, doctor. Eres muy amable por permitirme nuevamente hablarte de tú. Muchas gracias. Pues estaremos al pendiente, pues a ver qué pasa, ¿no? Encantado, con todo gusto. Es un placer siempre platicar contigo, Eduardo. Muchas gracias, te lo agradezco mucho. Que pases un excelente 2023. Igualmente, felicidades para todos. Un Muchas gracias, allá en casa, gracias. 2023 para Que ti, haya. para el equipo de producción y sobre todo para nuestro auditorio. Muchas gracias, doctor, te lo Hasta, agradezco mucho. hasta luego. Gracias, José, gracias, gracias. Hasta luego. Hasta Tenemos luego. saludos, Belén. Tenemos, claro que sí, saludos a Jorge Vázquez, muchas gracias por tus saludos. Alberto Elías dice que está a 8 grados bajo cero. Ah, feliz año. Bueno, pues muy frío está, sobre todo 8 bajo cero. Alberto. Sí, no nos dice de dónde Qué nos calor, escucha, cara. pero sí, qué calor. 8, Alex, es que pues acostumbrado a cuántos, a 30 grados centígrados bajo cero. 8, no, pues salte a correr con camisetita, pues vale la pena. para tomar Sí, el sí, sol por en supuesto. Kimi. Así es. Alex Escaldrufo también hasta Lomas, un saludo. Muchas gracias, Jesús Aceves. Nos dice que está en Zapopan y está a 7 centígrados y espera una máxima de 26. Y también tenemos un comentario. Ah, Rita Cobian nos da feliz año. Muchas gracias también para ti. Joaquín Veloz pregunta, ¿quién es el autor del libro Hábitos Atómicos? Felicidades, excelente aportación. El autor es James Clear. Ese es el autor de Hábitos Atómicos, así que es muy recomendable el libro. Bien, muchas gracias. Bueno, vamos a una pausa, después tendremos a Pablo Álvarez y Casa Longoria hablando sobre cuestiones económicas después de esta pausa. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Seguimos con Sergio Sarmiento. No, ya terminamos. Ya terminamos, entonces corresponde ahora a Salvador García Soto. Así es, Salvador García Soto, que escribe en El Universal, nos dice, la elección histórica de Norma Piña como la primer ministra presidenta que encabezará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Consejo de la Judicatura Federal rompió todos los pronósticos y confirmó que la guerra interna que se desató entre dos bloques de la Corte dejó bajas y heridos en ambos grupos que se disputaron el control del Poder Judicial Federal. La caída del favorito para imponerse, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, no solo fue un revés para el presidente saliente, Arturo Saldívar, sino también
una maniobra dirigida desde Palacio Nacional para devolver el golpe con el que le tiraron previamente a su amiga, la ministra Yasmín Esquivel, por las acusaciones de plagio. El presidente pegó, pero también perdió. No le alcanzó para votar, sino para vetar. Y aunque en un principio no veía mal al ministro Ortiz Mena, quien ofreció a Palacio una presidencia institucional y fue cabildeado con AMLO directamente por su promotor Saldívar, la aparición en escena del priista Emilio Gamboa Patrón, operando en favor de su amigo y compadre, fue el principal motivo para que desde el Centro Nacional de Inteligencia alertaran al presidente que con don Alfredo Gutiérrez regresaría a un grupo de priistas que lo impulsaron y a quienes el ministro siempre defendió sus intereses. Hasta aquí parte de lo que escribe Salvador García Soto en El Universal con su columna Serpientes y Escaleras. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. En torno al dinero. Y con ustedes, el análisis. Con Pablo Álvarez y Casa. Bien, a ver, vamos, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tema quieres o temas quieres tratar esta mañana? Mira, en el periódico Wall Street Journal publica una encuesta entre los grandes bancos, los que tienen operaciones con la Reserva Federal, sobre cuál es su perspectiva para este 2023. La gran mayoría dicen que este 2023 va a haber recesión, y porque hay varias señales económicas al respecto. La más clásica es la curva invertida. Esto es el rendimiento de los bonos de corto plazo, 3 meses, están por arriba de los de 10 años. Cuando esto pasa, ha sido casi siempre una señal de recesión anticipada. La segunda razón es que ven el debilitamiento del consumo. La tercera es que la tasa de ahorro que tenían los consumidores americanos después del COVID, por todos los estímulos y apoyos, ya se va a agotar. Ya se fue. Ya se fue, pues está yendo, vamos, porque esto es un proceso continuo. Y ven además que hay un momento de baja simultánea de la actividad económica en Europa, en China y en Estados Unidos, y que esos factores, digamos, tienen un efecto indirecto también importante sobre Estados Unidos. Sin embargo, siguen apostando a que va a ser una recesión suave. Siguen creyendo que la Reserva Federal, cuando la economía se comienza a debilitar más, va a bajar las tasas de interés, y esto va a ayudar a que el proceso, digamos, sea mucho más terso. Sobre todo están apostando a que este movimiento se va a hacer en el segundo semestre o a finales del 2023. Y es ahí donde a lo mejor su perspectiva falla, porque si la inflación sigue siendo elevada, la Reserva Federal no creo que baje las tasas de interés si sigue estando a niveles lejanos al 2%. No, y además ya lo dijo Jerome Powell, de que mantendría las tasas de interés altas hasta que haya una evidencia contundente de que no va a haber un repunte inflacionario. Es decir, una vez que se llegue a la meta, la seguiría manteniendo altas para confirmar que efectivamente no hay presiones inflacionarias que atacar. Sí, ahora obviamente están preocupados en Wall Street porque ven también síntomas de gravedad, sobre todo en la industria de la construcción, con niveles, los permisos de construcción, con niveles que se tenían en julio del 2020. Entonces, ven ahí como unas señales de alarma importantes. Y también lo que hemos platicado muchas veces aquí, Eduardo, contigo, ¿no? Que la política monetaria restrictiva tiene un efecto rezagado, ¿no? Y que muchos de estos efectos se van a ver en este 2023, ¿no? Sí, claro.
Por supuesto, entonces tú sí, y apuntas, evidentemente eso va a afectar a México, no hay manera de que no nos afecte, ¿eh? Ese es precisamente el punto al donde yo quería ir, ¿no? Porque si hay recesión en Estados Unidos, esto quiere decir, a pesar del nearshoring y toda esta Sí. situación del desvío de nuevas cadenas de suministro hacia México, ¿no? De todos modos, las exportaciones no van a crecer. En el mejor de los casos, tendrán un comportamiento de bajos crecimientos, pero esto obviamente le quita fuerza al motor externo de la economía, que dicho de paso fue el que le dio mucho más dinamismo Claro. en 2022, ¿no? Oye, el hecho de que las remesas finalmente no vayan a alcanzar los 60,000 millones de dólares, porque enero, noviembre llegan a 53,000 y cacho, ¿no? 53,200 y tantos, 300 y tantos, Sí. Y que se haya vivido ya noviembre, un mes por debajo de los 5,000 millones de dólares, como había sucedido en los 6 meses anteriores. En los 6 meses anteriores a noviembre, las remesas habían superado los 5,000 millones de dólares. Por poquito o por muchito, pero siempre habían sido superiores a los 5,000. Y en esta ocasión fue de 4,801. Eso también puede ser una señal de que Estados Unidos ya comienza a desacelerar su motor económico. Sí, por supuesto, porque, bueno, primera, deja de tener crecimientos anuales de 2 dígitos, ¿no? Ya son crecimientos de 1 dígito, o sea, sigue creciendo, pero con Sí. menor fuerza, que va un poco en esta línea de lo que te platicaba. Y sobre todo, no hay que olvidar que muchas de las remesas vienen de personas que trabajan en el sector de la construcción en Estados Unidos. Y este sector sí ha tenido señales de baja importantes. Entonces también se está viendo el efecto de un menor dinamismo de la construcción en Estados Unidos en el menor flujo de remesas, ¿no? Ah, Entonces bien. creo que va mucho junto con pegado. Sí, por supuesto. Bueno, entonces, ¿en qué parte del año crees que la recesión sea evidente en la Unión Americana? Yo creo que va a ser mucho más evidente en el segundo trimestre o en el tercer trimestre. Hacia mediados de año, digamos. Sí, Cerca de ahora, mediados de año o ligeramente posterior al mediado de año. sí, lo que a Estados Unidos le da fortaleza todavía es que el sector servicios ha tenido todavía un comportamiento muy dinámico, Sí. pero ya el sector manufacturero ya comienza a dar señales de baja. De hecho, a rato sale gerentes de compra de diciembre y eso Sí. también nos va a dar una señal clara y seguramente los mercados van a estar muy atentos a la Gracias. divulgación de este dato. Bien, perfecto. ¿Algo más que quieras agregar, estimado Pablo? Mira, yo hablaba en mi columna del jueves pasado de las perspectivas, ¿no? Un poco, pasar un poco los datos. Espero un crecimiento de 0,6%. La inflación creo que sí se va a dar en los niveles que da Banco de México. Yo espero que cierre en 4%. Banco de México espera un promedio de la inflación de 4,2 en el cuarto trimestre. Ahí sí vamos de la mano con lo que Banco de México espera. La interbancaria va a seguir el comportamiento de la tasa de fondos federales. Lo que suba fondos federales lo va a subir en réplica Banco de México. Y esperaría que fondos federales, que ahorita están 10.50, cierre este año en 12. Y tipo de cambio, pues obviamente con estos factores de menores reservas, menores exportaciones, no va a tener el dinamismo, la fortaleza que tuvo el año pasado. Pensaría que el tipo de cambio, incluso por shocks financieros mundiales, puede terminar en 21 pesos, que tampoco es una cifra mala, ¿no? Perfecto. Oye, dime una cosa, ¿te gustó la designación de la ministra Piña al frente de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia? No sé si te gustó más lo de Piña o que no fuera Yasmín Esquivel con todo lo que está cargando ya, que ya debería de renunciar. Sí, sí me gustó, hay que separar los temas.
Norma Piña es una ministra muy solvente, es menos estridente, sus posturas son claras y firmes, y se reflejan las votaciones, ¿no? Sí. Porque muchos ministros a veces tienen fuerte presencia en medios, dicen una cosa, pero a la hora de la vota terminan votando en otro sentido, ¿no? Entonces creo que es consistente y creo que eso gustó porque finalmente dio una señal de autonomía del Poder Judicial, ¿no? Bien. Me parece que el presidente se equivocó en seguir impulsando a Yasmín Esquivel. No tenía por qué seguirla impulsando. Y creo que no quiso hacer caso a lo que decía Saldívar, ¿no? Vamos por una opción que no sea Esquivel, sino Gutiérrez, ¿no? Pero el presidente lo identificó como parte del grupo del PRI y del PAN, ¿no? Y lo descalificó por eso, ¿no? Entonces creo que en ese sentido el presidente o los asesores del presidente pues, tuvieron una pésima lectura, ¿no? Bien. Pues sí, tienes razón. Ya, una derrota. Sana, colita de rana. Porque bueno, además, sí. pues, además él niega la recomendación que le hizo Saldívar. Entonces, ahí también hay una situación, pues, no muy clara, ¿no? Extrañó realmente que Norma Piña llegara, si te soy sincero. Sí, la verdad, sí. Pero está bien, bueno, evidentemente se pusieron de acuerdo algunos ministros, ¿no? Sí, o que ya les molestó mucho la forma como el presidente comenzó a agredir a uno de los suyos, ¿no? Sí, claro, por supuesto. O sea, sí que pon tus barbas a remojar, ¿no? Pues sí, claro. Pablo, muchas gracias. Que tengas un excelente año. Para nosotros siempre ha sido un placer tenerte aquí como comentarista desde el principio, desde que iniciaste. Seguimos pensando que eres uno de los economistas más destacados en este país. Muchas gracias por estar con nosotros. Espero que sigas siendo fiel a esta firma de En torno al dinero mucho tiempo más, en beneficio no solamente de nuestro conocimiento, sino del conocimiento que transmitimos a nuestro público que nos sigue. Muchas gracias. Que tengas un excelente Pues, agradecido soy por la 2023. deferencia, Eduardo, y bueno, pues al mal tiempo buena cara, ¿no? Definitivamente. Así como decimos nosotros. Oye, no, pues ¿desde cuándo nos conocemos? ¿Desde el 80 y tantos? Yo creo que desde los 90, cuando yo me fui a trabajar a Bursamétrica en 96. Ah, bueno. Creo que desde esa época nos conocemos. Bien. ¿Y estuviste, después, estabas en presidencia antes? No, después me fui a presidencia. Sí, presidencia fue después. Yo conocí antes a tu hermano, a Pepe. Sí, a José, me acuerdo. A Pepe, con una magnífica anécdota que no es momento para contar, una magnífica anécdota que habla de la calidad de los Icaza Longoria, qué barbaridad. Qué familia tan padre tienes tú, la verdad. No, pues muchas gracias, Eduardo. Sí, han sido muy buenos hermanos, pero bueno, ok, vamos a una pausa, regresamos. No, tienen saludos, gracias, Pablo. Tienen saludos. Hay saludos desde YouTube, muchísimas gracias a quienes nos escriben. Adrián Chicotenca, muchas gracias. José Luis Chávez también nos manda gracias, Chávez. un saludo. Y bueno, nos desea un feliz año 2023. Héctor Velázquez, reitero mi saludo por esta vía, dice también Adolfo Villegas, buenos días comunidad y saludos En torno al dinero, empezando a calentar motores, dice, deseando que este sea un año exitoso para todos nosotros. Muchísimas gracias. También Mauricio Salgado, buen día para ti, buen día para todos los que nos escriben. Aprovecho para recordarles nuestras redes sociales, es En torno al dinero en YouTube, es también en Facebook, estamos en Twitter, Instagram, Twitter, y bueno, pues ahí está, En torno al dinero. Muchas gracias. Ahora sí nos vamos y regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Vamos con la columna de Raimundo Riva Palacio, estrictamente personal, que titula hoy La derrota del presidente. Pero antes, Lalo, te comento que ya inició la conferencia hace varios minutos y el presidente no ha felicitado. No ha felicitado a la ministra. No. No me digas. ¿Ya se refirió al tema? No.
Ni siquiera. Están hablando ahorita de temas de seguridad como cada 15 días y dice que, bueno, pues que es el gabinete que más se reúne y Sí, que trabajan de manera coordinada, qué pero bueno. no sé, ni siquiera mencionó el tema. Seguramente Bueno, más muy tarde, importante para ver si la felicita, ¿eh? o en qué términos se refiere, a rato que le pregunten, seguramente. Espero. Pero bueno, vamos con Ah, lo que ahí escribe nos Riva vas Palacio. diciendo, ¿no? El chisme. Sí. Órale. Que se refiere a la derrota del presidente y escribe: las amenazas, los infundios y las difamaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador contra ministros, magistrados, jueces y en general todo el poder judicial no le alcanzaron para imponer a Yasmín Esquivel como presidenta de la Suprema Corte de Justicia, pero sí para descarrilar a quien poco antes de iniciar la votación que ungió a Norma Lucía Piña Hernández como su nueva cabeza, era el favorito con 5 de los 6 votos necesarios asegurados, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ministras y ministros optaron por Piña Hernández, la más circunspecta de quienes figuraban como preferidos, que ganó en únicamente 3 rondas, mientras Esquivel quedó humillada en el proceso con solo un voto, El de quizá ella. el de ella misma. Pues sí. Y hasta aquí esta primera parte de lo que escribe hoy Raimundo Riva Palacio en El Financiero. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. El turismo científico es un tipo de turismo cuya actividad principal es la divulgación y obtención de conocimientos científicos. Por lo general, estos viajes están respaldados por instituciones de carácter científico, aunque también es posible realizar este turismo sin el apoyo de ellas. El turismo de ciencias es una forma de transmitir conocimientos a aquellas personas que no son especialistas o tienen poca relación con el mundo de las ciencias. Asimismo, estas actividades turísticas son aprovechadas para proporcionar la cultura científica de una determinada comunidad. Esto hace que una localidad pueda mantenerse y crecer basándose únicamente en la ciencia a través del turismo. Hoy no está con nosotros en vivo, pero Juan Carlos Balda nos habla en esta mañana desde Buenos Aires, Argentina, de por qué es importante que las empresas también tengan buenos deseos, se marquen metas interesantes, ambiciosas y cambien ciertos hábitos, como nos dijo Belén en el caso de los seres humanos. Él también dice que las empresas tienen que cambiar ciertos hábitos. En torno al dinero, llega el momento de aprovechar el conocimiento y los consejos de uno de los asesores de empresas pequeñas y medianas en Sudamérica. Desde la bella ciudad de Buenos Aires, Argentina, es el momento de Grandes Pymes con Juan Carlos Balda. Buenos días, Lalo, ¿cómo están? Bueno, realmente acá comenzando el año, espero que ustedes también estén muy bien en México. La intención hoy es hablar por qué es tan importante tener buenos objetivos en tu empresa. Resulta curioso ver la cantidad de libros, artículos, tesis científicas y otros estudios que se encargan de analizar cuestiones relacionadas con la planificación y con la estrategia frente a la escasez de escritos que hablan acerca de los objetivos de una manera profunda, sin darse cuenta que los objetivos determinan las acciones que vamos a realizar. Por lo tanto, una incorrecta fijación de objetivos va a afectar de manera significativa a las estrategias que empleemos y por ende a los resultados. Mis años de experiencia en empresas diversas me llevan a concluir que gran parte de los fracasos de las estrategias no se deben a los planes, se deben a una incorrecta manera de definir los objetivos. Es habitual, cuando hablo con los empresarios PYME, que nos encontremos con que los objetivos muchas veces se convierten en lugares comunes, en premisas que podrían firmarlo cualquier empresa de cualquier sector económico que existe en la actualidad. Por ejemplo, decir el objetivo es captar nuevos clientes o retener a nuestros clientes. Eso en realidad no es un objetivo válido, no es específico, no es medible. Es una buena intención, es cierto, pero no es un objetivo a perseguir.
es demasiado amplio y ambiguo. Sin embargo, los planes están repletos de este tipo de objetivos y por ello muchas veces no son efectivos. Otro error común es confundir el objetivo con la estrategia. Así nos encontramos con definiciones de objetivos que dicen buscar nuevas formas de innovación o ser más cercanos con los clientes. Insisto, estos no son objetivos. Ellos hablan más de cómo vamos a hacer las cosas. Es decir, son estrategias, pero no nos dicen qué queremos conseguir con ellas o por qué las hemos elegido. Así, por ejemplo, en el ejemplo de ser más cercanos con el cliente, nuestro objetivo debería ser, por ejemplo, valga la redundancia, vamos a aumentar la satisfacción de nuestros clientes en un 10% en el año 2023. Y la estrategia, o sea, la acción que vamos a desarrollar para alcanzar ese objetivo, será ser más cercanos con los clientes en todos nuestros puntos de contacto. Estas situaciones y errores son muy comunes y se dan en un alto número de organizaciones. Si el punto de partida son objetivos mal definidos, es muy difícil que la empresa acabe en una posición ventajosa, porque entre otras cosas, no se ha fijado cuál será esa posición ventajosa. Por lo tanto, lo primero y fundamental es definir qué son los objetivos. Y tenemos que decir que los objetivos son los propósitos o logros particulares, específicos, entendibles, compartidos, alcanzables y medibles que se pretenden conseguir en un periodo de tiempo determinado por un conjunto de personas y recursos que a su vez van a ser empleados para su consecución. En esta definición, entonces, debemos ir desgranando los elementos que lo componen. En primer lugar, hablamos de propósitos, es decir, hablamos de algo que se desea conseguir, un fin. Es algo a lo que debemos tender y que va a dirigir nuestra acción. En segundo lugar, hablamos de logros particulares. Hay que evitar los lugares comunes. El objetivo bien fijado es aquel que es único para cada organización y no es extrapolable. Esto es así porque los objetivos se fijan con respecto a una situación única, la de nuestra empresa, y a unos recursos únicos que son los que disponemos nosotros hoy. Por supuesto, ningún objetivo es válido si no es específico y medible, ya que solo siendo específico podemos medir los resultados y contrastarlos con los objetivos para saber si hemos logrado lo deseado. Por entendible, se quiere decir que todos los objetivos tienen que ser sencillos y simples en su formulación, de tal modo que sean comprendidos por todos aquellos que van a tener que trabajar para lograrlos. Por supuesto, han de ser compartidos, porque van a orientar el trabajo de todos los integrantes de la empresa y absolutamente todos todos deben estar convencidos de la importancia de trabajar por ellos. Y han de ser alcanzables. Los implicados deben sentir que esos objetivos son posibles de lograr, aunque no sin esfuerzo. Finalmente, los objetivos han de estar fijados o deben estar determinados en el tiempo. Son para un periodo determinado. No existen objetivos perennes para siempre. Tienen un comienzo y un final. Por eso hablamos del año, por ejemplo, 2023. Y todo ello siempre adaptado a nuestros recursos y asignado a un conjunto de personas determinado que debe encontrar una motivación. Los objetivos no son objetivos si no logramos comprometer a las personas que los van a llevar adelante. A menudo, entonces, se recomienda emplear el acrónimo MARTE en español o SMART en inglés para recordar todas estas particularidades de los objetivos, ya que nos recuerda algunas de las características básicas que han de tener. Primero, M, medibles, A, alcanzables, R, retadores, motivadores, T, deben estar fijos o definidos respecto del tiempo, y por último, específicos, la E. Por lo tanto, la fijación de objetivos, estimadas amigas y amigos, algo tan propio de esta época del año,
y que es determinante de lo que vamos a transitar en todo el periodo del 2023, afecta a los núcleos centrales de funcionamiento de la empresa. Y es por ello que, como les he dicho antes, si falla este proceso inicial, el resto de la organización, a lo largo del tiempo, no va a poder funcionar de manera correcta. Muchas gracias. Gracias a ti, al contrario, muchísimas gracias a ti, Juan Carlos Balda, de hasta Buenos Aires, Argentina. Un sentido abrazo y que sea un buen año para todos nosotros. Gracias por estar aquí con nosotros en Entorno al Dinero. ¿Qué haremos? Vamos, no sé cuánto dura. ¿Valdría la pena ir a lo de cripto invierno primero o vamos a una pausa y regresamos de cripto invierno? Una pausa, hacemos una pausa y regresamos con esta información que le he preparado ayer y tiene 5 partes sobre lo que es el cripto invierno, qué diablos significa, por qué se produjo y cuáles son sus perspectivas de que cambien las cosas en el mercado de las criptomonedas. Esto es En Torno al Dinero, con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Continuamos con la lectura de la columna de Raimundo Riva Palacio que titula hoy La derrota del presidente. Oye, antes no ha hecho referencia todavía al asunto. No está hablando, ahorita están dando un informe sobre seguridad, sobre temas de seguridad. Claro. Bueno, escribe, Piña Hernández será la primera mujer en presidir la Corte y su victoria en la urna de cristal le permite mantener al Poder Judicial su autonomía e independencia, evitando por ahora el golpe de López Obrador para acelerar su intento de colonizarlo. Su elección parece haber sido la decisión más inteligente en términos estratégicos para no humillar al presidente con la opción de Gutiérrez Ortiz Mena, a quien en días previos había fustigado. ¿A quién quieren los conservadores?, se preguntó la semana pasada. Al ministro más rico de todos. A ese quieren de presidente. Ayer López Obrador dijo que no se refería a Gutiérrez Ortiz Mena, lo que es una mentira. Desde que lo atacó la semana pasada sin mencionarlo por nombre, las cuentas en redes sociales asociadas con su maquinaria de propaganda lo identificaron como un exfuncionario del SAT que había condonado impuestos a empresas, que repitió el presidente, y que había trabajado para despachos internacionales antes de ingresar al servicio público en el gobierno de Vicente Fox, como lo aseguró el propio López Obrador. Dice Riva Palacio, la incontinencia verbal de López Obrador no se limita solo a hablar de manera excesiva, sino que acompaña su desmedido discurso con insultos, mentiras, ataques y amenazas. Este lunes no fue la excepción y horas antes de la votación en la Corte volvió a dispararle. El Poder Judicial, afirmó, está secuestrado y fue eclipsado por el poder económico, razón por la cual no va a dejar de intentar liberarlo, sobre todo. Hasta aquí llegamos. Ya estamos de regreso. Esto es En Torno al Dinero, con Eduardo Torreblanca Llanes. Bien, vamos entonces a este asunto del cripto invierno. ¿Qué significa? ¿Cómo se da? ¿Cuál es su manifestación y su perspectiva? Como mencionamos ayer, un aspecto fundamental en el mercado de las criptomonedas radica en la confianza. Como no hay autoridad monetaria o fiscal que las regule, los participantes tienen que tener plena confianza de que las monedas virtuales tienen o cuentan con un valor de intercambio. Quien compra y quien vende acuerdan respetar ese valor. Quien mina o obtiene el encriptado de la moneda virtual, quien con ella compra algo y quien vende ese algo han aceptado y respetado los activos encriptados e involucrados en esa operación. Lo común de esta cadena es la confianza de que una moneda virtual vale lo que confían que vale. Si tiene registro de que en el 2010 un joven lanzó la oferta de subastar 10,000 bitcoins que ahora tendrían un valor de mercado de 3,300,000 pesos mexicanos en $50, sin haber logrado su intención.
Fue la falta de confianza de que valía la pena comprarlos por esa cantidad lo que impidió que esa operación de subasta tuviera éxito. Ahora bien, hoy en día el Bitcoin es solo la primera moneda virtual o criptomoneda, pero ya no es la única. Se sorprendería usted si supiera que conservadoramente hablando se registran más de 12,000 monedas virtuales según el sitio especializado en ellas Fool.com. Otras fuentes afirman que el total de criptomonedas en circulación son más de 22,000 si tomamos en cuenta los proyectos que se tienen ya registrados de nuevas monedas. El mercado de activos digitales en materia de monedas se incrementa a ritmos, dicen, de 1,000 nuevas monedas cada mes. Como usted puede entender, la confianza es fundamental para que una criptomoneda tenga éxito. Si hay desconfianza, se pueden generar ventas de pánico que generan verdaderos tsunamis en el proceso comercial de una moneda virtual. De hecho, esto ya ha sucedido en varias ocasiones. Hoy son 3 las principales monedas virtuales en el mundo. El Bitcoin, con valor hasta el viernes de la semana anterior cercano a los 330,000 pesos mexicanos por unidad. El Ethereum, con un valor de 163,900 pesos mexicanos por unidad a valor de la semana pasada. Y el Tether, con un valor de 65,000 pesos mexicanos. Esos valores pudieron haber cambiado entre el momento en que se preparó este trabajo y el día en que usted lo está escuchando, porque hay variaciones constantes. Hemos dicho varias veces que el valor más importante en este mercado de las criptomonedas es la confianza, y la falta de este valor fue lo que creó el cripto invierno, consistente en la quiebra y la inestabilidad que generaron acontecimientos que propiciaron después pérdidas importantes en cientos de miles de inversionistas en muchos países del mundo que invirtieron en criptomonedas y que perdieron parte de esa inversión, incluso lo perdieron todo, algo de lo que trataremos, por supuesto, el día de mañana. Bien, pues mañana seguimos con el tema. En los últimos par de minutos que tenemos por delante y queremos, a manera de homenaje, pues, porque sé que usted también lo siente a pesar de que no sea aficionada o aficionada a las lides balompédicas, la muerte de Pelé. En estos momentos se está desarrollando, Juan Núñez, se está desarrollándose los servicios de homenaje en cuerpo presente. Sí, el lunes pasado, el día de ayer, a las 2 de la mañana más o menos, fue transportado el cuerpo de Pelé al estadio de Santos, que es el estadio del equipo donde jugó. Allí estuvo hasta el día de hoy a las 10 de la mañana, tiempo de Brasil, 7 de la mañana, tiempo de México, y en estos momentos está siendo transportado. Hay un cortejo fúnebre donde va a pasar por las calles de Santos, que va a pasar inclusive por la calle de donde vive la mamá de Pelé, que es Celeste Arantes, que tiene 100 años de edad. El cortejo va a continuar. ¿Sobrevive la mamá? Sí, le sobrevive la mamá, tiene 100 años de edad. Y va a pasar por la calle donde vive la mamá. El cortejo va en un camión de bomberos, el cuerpo de Pelé. Y continuará el cortejo hasta el lugar de su descanso final, que será el cementerio de Memorial Necrópole Ecuménica en Santos. Ahí va a haber un funeral privado reservado solamente para los familiares. Esto es lo que está sucediendo en estos momentos, Lalo. Qué difícil, aunque tenga 100 años, qué difícil saber que su hijo falleció. Sí, de hecho no le habían mencionado nada. No sé si hasta el momento ya le dijeron que murió precisamente por su edad y por lo que pues puede van pasar, a tener ¿no? que decirle, ¿no? Sí, en algún momento. Que decirle que es difícil para un padre ver la muerte o presenciar la muerte, sobrevivir a la muerte de sus hijos. Pero bueno, pues que descanse en paz. Están las imágenes en vivo y se está transmitiendo en vivo en redes sociales, ¿verdad? Sí, así es, se está transmitiendo en vivo. Bien, por si usted quiere seguirlo, a ver si Víctor nos hace el favor de poner la liga en nuestras redes sociales. Y con esto yo creo que nos despedimos. Belén. Nos despedimos, no sin antes mencionar los saludos de Muñoz MBL y también de Demian Gess. Muchísimas gracias por sus saludos. Y pues nosotros nos despedimos, nos vemos el día de mañana en punto de las 6. Tenga un excelente día. Adiós. Gracias. Llegamos al final de nuestra jornada.
acaba En Torno al Dinero, con Eduardo Torreblanca Llanes.